En noticias internacionales, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, podría ser ministro de Dilma Rousseff para blindarse jurídicamente. Interlocutores del partido del Planalto informaron en la noche del lunes que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva viajará a Brasil este martes o miércoles para discutir con la presidenta Dilma Rousseff la mejor forma de asumir una cartelera del llamado núcleo duro del gobierno, la Casa Civil, ocupada por Jacques Wagner, y el Ministerio de la Secretaría del Gobierno, dirigida por Ricardo Bersoni. La decisión de Lula de avanzar en la discusión sobre la participación directa en el gobierno, ganando un fuero privilegiado, sucede el mismo día en que la jueza María Priscila Hernández Veiga Oliveira remitió el proceso de Lula al juez Sergio Moro en la operación de Lava Jato. Sin embargo, Lula presentará unos condicionantes para entrar al gobierno. Uno de esos es una reforma de la política económica. La condición no implica en el cambio del ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, pero sí una política más flexible de ajuste que estaría más enfocada en retomar el crecimiento. Lo más probable es que Lula debe aceptar dirigir la Secretaría del Gobierno, en donde asumiría la articulación anti-permanente, aun cuando la Casa Civil sea más fuerte y esta tiene atribuciones más burócratas. Desde temprano, el ministro Wagner de la Casa Civil anunció que de Planalto esperaba una respuesta del expresidente Lula. La dificultad está en convencer a la opinión pública de que Lula entra en el mismo entorno de Dilma para ayudarla y no para huir del juez Moro, quien ha sido muy riguroso al mando de la investigación del Lava Jato. Bien, en otra noticia, en Ecuador, una tragedia militar sacudió al vecino país. 22 personas murieron en un accidente aéreo militar en la Amazonía ecuatoriana. Un avión del ejército ecuatoriano se estrelló este martes en la Amazonía con 22 personas a bordo sin dejar sobrevivientes, informó el presidente Rafael Correa. A través de su cuenta en Twitter, Rafael Correa informó sobre el accidente. No hay sobrevivientes, se nos fueron 22 soldados de la patria. Nuestro abrazo solidario a sus familias y a nuestras fuerzas armadas. Es una tragedia. La aeronave, que llevaba 19 paracaidistas, 2 pilotos y un mecánico, cayó en la provincia amazónica de Pastaza Este, en un sector limítrofe con Perú. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, también dijo por Twitter: lamento informar el accidente del avión del ejército en labor de entrenamiento cerca a Shell en Pastaza con víctimas mortales. Me dirijo al lugar ahora. El avión Araba del ejército se accidentó hacia las 14:30 del martes en el sector de Fátima en Pastaza, cuando se transportaba personal militar que realizaba un curso de maestros de salto en paracaídas, señaló a su vez la institución castrense. Añadió que 2 helicópteros y patrullas terrestres partieron desde una brigada de selva acantonada en la población de Shell para cumplir tareas de búsqueda y rescate. Bien, y en otra información internacional, en las últimas horas tenemos que registrar que un explosivo mató al conductor de un carro en Berlín. Esto fue exactamente en Alemania. Exactamente un artefacto explosivo acabó con la vida este martes de un conductor de un carro en circunstancias todavía por determinar, indicó la policía que baraja la hipótesis de un homicidio. Participamos al principio que se trata de un homicidio, dijo al diario Tagesspiegel un representante de la fiscalía, Martin Stallner. El explosivo estaba encima o dentro del carro, dijo por su lado un portavoz policial. La policía descarta por el momento que se trate de un atentado. Por el momento no hay ningún indicio del origen terrorista de la explosión, indicó la policía de Berlín en Twitter, e identificó al fallecido como un hombre de 43 años. Sin citar fuentes, el periódico local Berliner Mangaspart asegura que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas rivales de morteros o de la mafia rusa. Y en Europa también, exactamente en Bruselas, se inició una gran operación policial vinculada a lo que fueron los atentados de París en el año inmediatamente anterior. La policía belga lanzó este martes una importante operación en Bruselas luego de que un allanamiento en el marco de la investigación por los atentados en París, de la que también participaron policías franceses, terminaron con tiroteos contra las fuerzas de seguridad que hirieron a 4 policías. La operación continúa, constataron periodistas del AFP en el lugar. Dispararon contra la policía en un allanamiento que se llevó a cabo en la comuna Forest de la capital belga en el marco de los atentados de París, indicó un portavoz de la Fiscalía Federal, Eric van der Stiep. 4 policías resultaron levemente heridos, precisó luego van der Stiep. Las autoridades habían lanzado al principio de la tarde un allanamiento en la comuna de Forest en Bruselas, pero fueron recibidos por disparos que hirieron a 3 policías.
Y la esposa del narcotraficante, el presunto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, indicó en las últimas horas que podría tener un caso de bronquitis. Joaquín Guzmán Loera se encuentra con padecimientos respiratorios que han agravado en los últimos días, debido a que no recibe atención especializada, aseguró Emma Coronel, su pareja sentimental, tras visitarlo en el centro penitenciario de Altiplano. La versión fue confirmada por la hermana del Chapo, Armida y Luz Guzmán Loera, luego de entrevistarse con él. Las dos mujeres señalaron que podría tratarse de una bronquitis o pulmonía, ya que se levantó con dificultad, tiene tos, fiebre y expulsa flemas, por lo que pidieron la asistencia inmediata de un especialista que lo valore, ya que hasta el momento solo recibe unas pastillas que al parecer no son para tratar las infecciones respiratorias, sino de presión arterial. Después de la pausa, en 24 horas, jornada redonda para Colombia en la Copa Libertadores. Regresamos tras la pausa. En la información de los deportes, Atlético Nacional goleó en la Copa Libertadores y Santa Fe también logró una gran victoria. La jornada para los equipos colombianos fue redonda. Primero Independiente Santa Fe, quien ganó 3-0 al conjunto de Cobresal por la Copa Libertadores de América. Pero también el triunfo de Atlético Nacional revalidó una gran jornada para los equipos colombianos. Vamos a revisar primero lo que ocurrió con el partido de Santa Fe, ya que Santa Fe logró una gran base y Jonathan Gómez en 2 ocasiones y William Tecillo anotaron los goles del equipo colombiano. Jonathan Gómez venía dando pinceladas en Santa Fe, pero no convencía muy poco y le faltaba un partido victorioso en el que fuera el héroe. Los goles de Gómez fueron tan similares que revelaron su mayor virtud, el remate de media distancia, y en el cual Santa Fe logró una gran victoria, en el cual el partido fue bueno y Santa Fe logró los goles con Jonathan Gómez a los 7 minutos del primer tiempo y a los 39 del primero, y Tecillo logró el tercer gol a los 28 minutos del segundo tiempo. Santa Fe fue superior en el segundo tiempo, lo ratificó. Santa Fe le ganó los 2 partidos a Cobresal y lo eliminó. Llegó a 7 puntos y en Chile cobró vida ahora de Gómez, y el Tecillo revivió su mejor juego y ahora lucha en la Copa Libertadores de América. Por su parte, en el otro partido del grupo, Atlético Nacional logró una también importante victoria por 4-0 ante Peñarol en Uruguay, repitiendo la goleada que había propinado el equipo uruguayo en el año 2012, y así logró clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores, primero con 12 puntos, y son invictos. El Centenario hizo una metamorfosis en el cual pasó a ser un estadio para convertirse en un salón de clase, en el que Nacional dio una lección magistral a Peñarol tras vencerlo por 4-0 frente a sus 23,000 espectadores, en que los verdes sacaron un 10 en todos los campos. Nacional logró los goles con Copete a los 9 minutos del primer tiempo
y sobre el final del primer tiempo Bocanegra logró el gol a los 45 minutos del primer tiempo. Orlando Berrío a los 38 del segundo tiempo y Luis Carlos Ruiz a los 41 del segundo tiempo logró los goles para la victoria. La gran figura del partido fue Víctor Ibarbo, y pues con este resultado Nacional se clasificó a los octavos de final de forma invicta a falta de 2 jornadas para terminar la fase de grupos, mientras que Peñarol con un punto quedó muy comprometido. Además es el sexto triunfo de los verdes sobre los aurinegros en la Copa Libertadores en igual cantidad de partidos. Y en la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid clasificó en forma sufrida la fase de los octavos de final del torneo, de los cuartos de final exactamente del torneo europeo. El conjunto español eliminó al PSV de Santiago Arias luego de una larga tanda de penales. El Atlético de Madrid clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones después de eliminar ese martes al PSV Eindhoven en la tanda de los penales después de que el partido se acabara 0-0 tras la prórroga. En la tanda de los penales, en un fallo en 16 lanzamientos, asustó al público del Estadio Vicente Calderón con un disparo, en ese caso con un buen disparo. Santiago Arias hizo un buen lanzamiento en el partido, pero de igual manera fue el Luciano Langrich el único jugador que falló en el 15 lanzamiento, y Juan Fran clasificó a su equipo para los cuartos de final por tercer año consecutivo. 8-7 terminó la tanda de los penales. Por su parte, el Manchester City clasificó por primera vez en su historia a los cuartos de final de la misma competición, luego de empatar 0-0 con el Dinamo de Kiev, en el cual un partido que no tuvo muchos relevantes porque ya la clasificación la tenía el equipo del City, en territorio ucraniano cuando ganó el partido de ida 3-1. El Manchester City se clasificó después de por primera vez en su historia. El encuentro no comenzó para nada bien para el City, pero de igual manera con 2 entradas titulares que se lesionaron en una pugna con un rival. El belga Vincent Kompany sufrió una enésima lesión muscular y el capitán tuvo que retirarse. Otamendi se lesionó en la rodilla. Pero con eso ya el equipo del City logró clasificar a los cuartos de final de la de la UEFA Champions League. Muy bien, para el cierre vamos a tener el resumen de las noticias más importantes que hemos desarrollado en esta emisión central de 24 horas. Comenzamos porque el general Miguel Maza Márquez concretó con paramilitares el asesinato de Luis Carlos Galán. La afirmación la hizo la Fiscalía en la audiencia de alegatos ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por concurso de méritos se elegirá el nuevo fiscal general de la Nación, afirmó el presidente Juan Manuel Santos. EPM vendió su 13,1% de acciones de la empresa Isagen. Ministerio de Defensa y Ejército denunciarán proselitismo armado por parte de las FARC. Santa Fe supera a Cobresal de Chile en el cuarto partido de la Copa Libertadores de América. El equipo bogotano venció al equipo chileno 3-0. La Madre Teresa de Calcuta será santa, así lo anunció el Papa Francisco, que será el 4 de septiembre. Atlético Nacional realizó una gran goleada, goleó 4-0 a Peñarol en la Copa Libertadores de América. Y la restricción vehicular para mañana, dígitos pares terminados en 0, 2, 4, 6 y 8 aquí en la capital de la República. Muy bien, con esto vamos terminando nuestra entrega informativa aquí en la edición central de 24 horas. A continuación viene más información, ya estaremos en instantes con medianoche para terminar este día martes, vendrá a medianoche. Y vamos a hablar en medianoche sobre el caso de que Miguel Maza Márquez ha concretado con paras el asesinato de Luis Carlos Galán, según las afirmaciones de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, eso es todo por hoy, acompáñenos en esta programación que está tan interesante, hasta mañana si lo quiere. Buenas noches. Con el auspicio de Cruz Blanca, marca de protección, y Banco de Santiago, líder en tecnología, hemos presentado edición central de 24 horas.